el alba emoji. El alba emoting, o el alba de las emociones en Chile. Explícame un poco de eso, cómo lo encontraste, qué es, y nada, cómo lo... Porque obviamente lo desarrolláis en el área de la actuación a full. Claro, es que... Bueno, o sea, tiene que ver con eso, viene desde ese origen, ¿no? Claro, el alba es una metodología descubierta en el fondo. ¿Ya? Porque digo descubierta porque en el fondo no es que se hayan creado cosas nuevas, sino que se puso en teoría y tecnicismo cosas que en el fondo ya tenemos, que todos tenemos en el fondo, que son, digamos, básicas en cada persona, que tiene que ver con las emociones. No sé si has escuchado alguna vez que las emociones es como un lenguaje universal, o sea, claro. Digamos como que podemos no hablar el mismo idioma, pero yo sé, si tú me transmites tu desesperación, yo sé que estás ahí desesperado, por ejemplo. Sí, es como... O alguien que perdió, por ejemplo, no sé, su billetera y habla otro idioma, tú la vayas a ver, le vayas a ver su emoción, por así decirlo. Y no le vayas a entender su lenguaje, pero sí su cuerpo. Y el alba emoting tiene que ver con eso, con el cuerpo. Es como conocerte a ti mismo, o como desarrollar las emociones a través de eso, ¿no? Claro, es a través del cuerpo, siempre es a través del cuerpo. Surge el alba porque, así como haciendo un muy corto resumen, la Susana Block, que es la persona, es una psicóloga que descubrió y creó en el fondo esta metodología y hizo toda esta pega en el fondo de investigación, de análisis y de reflexión y de bajada de contenido súper así clara, de esta metodología que en el fondo a ella en los años 70, 60, no recuerdo el año, soy re malo para las fechas, pero el año exacto no lo recuerdo, pero es por esa época en el fondo. Como que de ahí nace. Claro, ahí nace, le hablan de la escuela, en el fondo la escuela de actuación de la Chile, que era una de las pocas escuelas de actuación de esa época. Pero es un método chileno. Claro, la Susana es chilena, sí, po. Pero hoy en día ya es universal, po, o sea, hay muchas personas en el mundo que han estudiado, pero nace acá y ha sido bien de mano en mano también. Nunca se ha hecho, de mis conocimientos por lo menos, no es como un método Stanislavski. Desde el mundo de la actuación, como desde el underground se conoce ese método. Claro, porque es un método que yo creo que algunos actores tocan y no les interesa, otros tocan, pero no... Digamos que yo creo que uno siempre encuentra lo que anda buscando. ¿Cachai? El que anda buscando esto y aprenderlo, de repente se va a encontrar con eso. ¿A ti te sirve para ir como fortaleciendo, para ir aprendiendo más en realidad? Sí, Bueno, aparte lo complementáis en tu labor como docente, ¿no? Sí, pues todo el rato. Bueno, en resumen, le hablaron a la Susana, esta psicóloga que investigó, que antes no trabajaba con emociones, en el fondo no trabajaba con emociones, trabajaba con Paloma y otros estudios, ¿cachai? Y le hablan de la escuela de actuación para que ella vaya a dar una charla sobre emociones a la escuela de actuación. Porque los actores, al trabajar con emociones, una charla, una psicóloga tiene toda la lógica igual. Bueno, por diferentes métodos y experimentos, digamos, con actores, con actrices o con personas incluso de la vida cotidiana, voluntarios, ¿cachai? Se les inducen emociones, por ejemplo, por medio de hipnosis o diferentes metodologías, y con cositas como en el cuerpo, ¿cachai? Estas como para registrar la respiración y todo el ritmo cardíaco y todo eso. Perfecto. Y se hace un estudio en el fondo de qué sucede con cada emoción inducida. Y ese estudio después se pasa, digamos, como se le hace un análisis, hay una tesis, ¿cachai? Es bien científico el estudio, nace como algo bien científico. Creo que, no sé si se había hecho antes, pero creo que no, que en el fondo analizar la emoción desde un lado netamente científico, sin subjetividades de por medio en el fondo. A pesar de que el espacio de la subjetividad siempre está. Y ahí se dieron cuenta que para cada emoción existe un patrón respiratorio, posturo, facial diferente. O sea que para cada emoción básica existe una manera de respirar, una manera de mirar, una manera de poner tu entrecejo, una manera de poner tu boca, o un cambio de ritmo respiratorio. Te ayuda a ir mucho más al grano este método. Claro. Y en el fondo es un desglose para conocer. Te ayuda también a controlar, a que no se te... a desordenar las emociones, quizás tú como actor. Quizás el que muchas veces las emociones se te pueden descontrolar, puede llegar ese momento que se descontrola la emoción
¿O no te ha pasado? Puede pasar. A mí me ha pasado, pero no me ha pasado al momento de trabajar, sino que me ha pasado en periodos largos de trabajo, que después de un ritmo tan largo de trabajo y tanto tiempo trabajando con tales emociones, que son las emociones que de tal personaje, y al sostenerlas por tanto tiempo, a mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta después bajarme de eso. Ya. Como corte, se acabó, fin de rodaje, fiesta de fin de rodaje, etcétera. Pero ahí al otro día yo sigo en ese mood, ¿cachai? Sigo en el mood de O igual es ese cuático, ritmo, ¿no? Igual es porque cuático. tu cuerpo aprende a vivir en un ritmo que además es un ritmo intenso de grabar 11 horas diarias. La gente que te rodea lo percibe así de repente, como que Sí, po. te ha pasado que, Sí, no po. sé, tenés que terminar un rodaje y al otro día, no sé, veía a un familiar. Sí, Y- es que claro, y tiene que ver con el daño, o sea, yo estoy hablando de manera personal, o sea, cada actor lo vive de forma distinta, pero en mi caso tiene que ver con el daño acumulado, el daño emocional acumulado. Mira, es como si uno hace boxeo, por ejemplo, Sí, el daño acumulado es físico, pero si uno aquí no es boxeo, pero igual está ahí ejerciendo en tu cuerpo diferentes químicos. Adrenalina, cortisol, angustia, Sí, pues el cuerpo tristeza, sigue funcionando, no sabe que esté actuando. pic de alegría muy alto, de repente depresiones, que son los estados por los que pasan los personajes, ¿cachai? El uso también que uno le dé tiene que ver mucho con también la propia experiencia, ¿cachai? Que no es una... Hay mucha ignorancia o desconocimiento o prejuicios con respecto a esta técnica. Yo me he encontrado con harto prejuicio. Hay prejuicio dentro de del Dentro rubro de de, los... sí, hay harto O prejuicio. igual sí, cuático. porque a veces se confunde este método como tener una ecuación para actuar, ¿cachai? Ah, ya, sí, o como que tener está como todo la muy- fórmula para llegar a la emoción. Y hay ¿cachai? algunas son como que no, que hay Eh, que sentirlo y todo. Claro, Pero hay ya. ya la discusión eterna al final de Stanislavski 1 y Stanislavski 2, Claro. metodología física o ¿cachai? Como hay diferentes Sí, son ramas, diferentes. pero la discusión en el fondo de adentro para afuera, de afuera para adentro y trabajar en el fondo hay que sentir o hay que expresar. Al final es una discusión que para mí por lo menos no tiene sentido enfrascarse en eso, ¿cachai? De partida no es una ecuación, Alba Emoting no es una ecuación para actuar y llegar a lo que... no, Sino que te ayuda a tener más control sobre ti en mismo. mi caso, todo lo contrario, más que control es tener, o sea, claro, uno podría andar controlando, pero a la larga es como andar controlando mucho también, a la larga también es tener un personaje, ¿cachai? Ya. Y no es la idea tampoco tener un personaje en la vida que te Claro. andar controlando lo que a uno le pase, pero sí te ayuda en el fondo a tener una educación emocional desde el cuerpo para gestionar mejor tus emociones. Ya. ¿Cachai? Ya, Y perfecto. también para reconocer cuándo estás expresando tal o cual emoción. Por ejemplo, oye, que andáis enojado hoy día. ¿Pero por qué me decís esa weá? No sé, estoy enojado, estoy tranquilo. ¿Cachai? Y reconocer de que esa actitud Sí, transmite bueno. tal cosa. Pero, y como actores y actrices, lo que tenemos que hacer es recrear esa actitud de manera artificial, porque es una ficción. ¿Cachai? Ya. Y vivenciarla con verdad, ¿cachai? Y ese reconocimiento te ayuda para eso. Tener un reconocimiento que te ayuda, reconocimiento emocional, digo, tener un reconocimiento que te ayuda a componer, a construir, a ser más creativo en el fondo y además tener un autocuidado de saber que hay ciertas emociones que son más tensas que otras, que te pueden derivar en crisis de pánico alguna, otras te pueden derivar en depresiones y tener Sí, un po. equilibrio, No, es ¿cachai? cuático, po. Pero al final, a mí el ALBA, para lo que me ha servido y algo que hasta el día de hoy sigo estudiando, yo ya hice una formación, no salí certificado de la primera formación porque falté algunas clases, algunas hartas, y nunca hice el trabajo final, que es el trabajo escrito. Y entonces, por ende, decidí volver a tomar la formación Ya. y ahora la tomé con una actriz que es la Paula Zúñiga. Y ahora me sigo formando con esto, pero al final es una cuestión de la que uno nunca termina de formarse, ¿cachai? De Sí, aprender. Igual que un arte marcial, ¿cachai? O sea, por más que llevéis 10 años, siempre volver a los principios básicos es como fundamental, ¿cachai? Claro, sí, igual Y a que mí para lo acostumbrar que- al cuerpo sí. siempre. Y a mí para lo que me ha servido, así como, para eso me ha servido un montón, es para conocerme a mí mismo y saber cuáles son mis bloqueos emocionales, trabajar esos bloqueos. Sí, a la larga te hace más profesional también. Sí, pues, te hace más Mucho profesional. más profesional. Claro, en el sentido de ser más eficaz y también tener mayor claridad al momento de recibir una indicación,
me están pidiendo esta emoción o esta energía. ¿Cómo traerla? ¿Cachai? ¿Cómo traerla? ¿Qué herramientas tenemos? Y no dejar para al azar, sucedió, ahora sucedió, no, en la toma 5 no sucedió. Cuando debiéramos tener la capacidad en el fondo de gestionarlo para que suceda siempre. Porque es un oficio, trabajar como artesanos, ¿cachai? Que es una mirada y es mi mirada, ¿cachai? Que no es ni la correcta ni nada, es lo que a mí me sirve, claro. ¿cachai? Pero otro actor te dirá, no, todo tiene que estar en presente ahí con el otro y si sucede, sucede y también está bien y es la raja, ¿cachai? Claro, yo creo que eso hay que complementarlo con técnica también, sí. En mi caso. Ya. Porque cuando no tengo eso, en un periodo largo, pasa que de repente te veías enfrascado en un personaje que es pura angustia durante un año, 3 meses, 4 meses, y esa angustia hay que regularla, gestionarla. A veces ser más técnico para cuidarte también. Entonces, ya, buena. Son varios usos, la verdad. Yo creo que los usos también yo los voy descubriendo a medida que voy ejerciendo el oficio también. Claro, diferentes personajes que te piden. A veces digo, en realidad me estoy enfrascando mucho y aquí tengo que estar en presente y no pensar en nada más. Y estoy ahí. Claro, a veces no necesitas veces, como... Claro, ya. porque también el aprendizaje está en el cuerpo también. Claro, al final como que lo interiorizan después. Claro, llega un punto donde ya la decisión de ocupar o no el alba... como que el método ya lo absorbiste. Está en tu cuerpo. Yeah. Está en tu cuerpo. Y hacerlo consciente es un muy bonito ejercicio porque al hacerlo consciente es saber que te estáis cuidando y estáis trabajando también contigo. Pero en realidad la manera, el uso es infinito. Ya, bacán. El uso es infinito. Bacán, sí. O sea, yo he visto incluso gente recomendando esto para ir a pedir trabajo con tal emoción, ¿cachai? O sea, éticamente no me parece para nada, o sea, no me parece bueno, ¿cachai? Claro, y lo ocupan como por un uso de manipulación. Para mí eso es manipulación, pero como te digo, depende mucho de la persona para qué lo ocupe, pero como actor a mí me ha servido para autoconocerme. Ya, bueno, qué bacán, qué bacán. Sí, quería iniciar con eso porque quería preguntarte un poquito a profundidad de qué era, me llamaba la atención. Y nada, creo que es un muy buen método, como sí. lo planteé. Sí, y además tiene una visión que va más allá de controlar la emoción o más allá de ser el mejor actor, va más allá de eso. Al final es educación emocional que debiera estar a disposición de todas las personas. Es saber por qué. Y ahí es cuando yo tengo encuentros o choques de opiniones con otros actores que de repente ahí se acercan con prejuicio al alba. Cuando el alba en el fondo es reconocimiento, es autoconocimiento, y cuando debiera ser para todos. Para mí el reconocimiento emocional debiera ser un trabajo incluso escolar, ¿cachai? De las bases de la educación, porque uno como ser humano debiera saber cuando está teniendo un episodio de ira. Claro, razonar. Ser consciente de que no, esto es una crisis de pánico, esto es ira, esto fue erotismo, no fue ternura, chuta, perdón, ¿cachai? Sí. ¿Cuántos problemas tenemos por confundir el amor con el amor de ternura o la confianza que da la ternura con el contacto erótico, por ejemplo? Y hay cosas de ver en nuestras redes sociales, en nuestra sociedad. Y el Alba Mode tiene en el fondo un reconocimiento, te ayuda, es un método que te facilita un reconocimiento emocional que nos ahorraría muchos problemas. Bacán. Y como actores, ¿para qué decir? Si trabajamos con emociones, un músico necesita saberse de cierta escala. Necesitáis leer tus emociones. Sus escalas, ¿cachai? Sí, bacán. Necesitáis saber cuáles son tus altos, tus bajos. Exacto. Muy, muy buen método.